Así que hoy vamos a continuar con nuestro tercer tema. El tema de hoy es acerca del hombre. La pregunta es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Este es el tema que vamos a estar hoy estudiando, si el Señor nos lo permite. Esta es la primera parte. Se trata de que nosotros podamos comprender por qué este tema está dentro del discipulado, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es necesario? Porque está entre las primeras 10 cosas de las que debemos hablarle a la persona nueva, y vamos a entender esta razón, este tema, la importancia de este tema en tres razones sencillas. La primera de ellas, mis hermanos, de por qué debemos enseñar acerca de quién es el hombre, es por un concepto errado de lo que es el hombre, ¿no? La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Ese es el relato de la creación. Y mis hermanos, necesitamos enseñar quién es el hombre según las Escrituras, como lo muestra la Biblia, porque hoy vivimos en una confusión. El mundo en el que nos tocó a nosotros vive en una confusión, ¿no? El hombre está muy confundido en cuanto a quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Y Génesis y toda la Biblia nos habla de quién es el hombre, ¿no? La creación es importantísima para que entendamos quién es el hombre. Hoy en día muchas personas tienen, por ejemplo, el concepto muy materialista del hombre, es decir, que solamente somos físicos, ¿no? Es decir, solamente somos cuerpo y que todo está prácticamente, todo es material, ¿no? Incluso ya se ha dicho por los descubrimientos de la ciencia, han llegado a decir que el alma es el mismo cuerpo, ¿no? Es decir, como que no hay una parte espiritual y una física, sino que todo es físico, ¿no? Es el materialismo al que hemos llegado, y cuando las personas se vuelven materialistas, pues obviamente se pierde el concepto de que el hombre es un ser espiritual, ¿no? De que el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿no? Que Dios lo creó a su imagen para tener comunión con él. Ahora, un concepto errado, otro concepto errado que la gente tiene es el concepto utilitarista del hombre, es decir, que solo piensa en lo que es útil, ¿no? Solo piensa en su utilidad. Entonces la vida del hombre se mide por los resultados, por productividad, por éxito. Y es fácil menospreciar a unas personas y valorar a otras, pero cuando entendemos el diseño de Dios, cómo Dios nos creó a todos, a los hombres, a su imagen y semejanza, pues vemos que Dios nos dio en la creación, con el solo hecho de habernos creado a su imagen, nos dio un valor, ¿cierto? Todos los hombres tienen un valor. Recuerden que Pablo dice que todos los hombres son hechos a la imagen de Dios y habla acerca del valor que tiene el hombre, aunque está hablando incluso de gente que no es creyente. Es decir, la imagen de Dios está aún en el no creyente, ¿no? Entonces todo eso es importante porque la gente llega aquí pensando en Dios, en el hombre de una manera muy diferente a lo que dice la Biblia. Entonces todo eso es indispensable, mis hermanos. Las personas necesitan entender quién es su creador, la manera en que Dios nos diseñó a nosotros, el propósito por el cual nos hizo, la manera en que nosotros podemos interactuar con Dios. Todas esas cosas son importantes para comprender el Evangelio y para comprender lo que vamos a ir entendiendo en este discipulado. Entonces, todo eso es indispensable para entender la salvación, la redención. La segunda razón es porque hay un concepto errado acerca del pecado. Entonces, la gente hoy en día llega a nuestras iglesias no entendiendo cómo es el tema del pecado, ¿no? Algunos piensan en el pecado como apenas un error, una falla, pero el concepto del pecado es mucho más amplio en las Escrituras, ¿no? Hay muchas formas en que las personas entienden mal el pecado. Y yo quisiera que nosotros recordáramos, por ejemplo, el caso de los fariseos. En Mateo vemos que los fariseos se escandalizaban porque los discípulos no se lavaban las manos, ¿recuerdan? ¿Y qué hace Jesús? En un momento usa este ejemplo de las manos, de que los discípulos no se lavaron las manos, de que los fariseos estaban incómodos, para hablar de la verdadera dimensión espiritual del pecado. Entonces nosotros vemos en Mateo capítulo 15, versículo 17 al 20, miren lo que dice este texto, lo que Jesús dice acerca del pecado. Dice el Señor en Mateo 15, 17 al 20, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?
pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces Jesús está mostrando lo que es realmente el pecado. Jesús va más allá de las acciones pecaminosas de la gente e identifica el pecado como un problema de corazón, ¿cierto? Dice, del corazón es que sale. Miren lo interesante, porque los fariseos pensaban y decían, los discípulos comieron con las manos sin lavar. Eso quiere decir que los discípulos se van a contaminar, ¿cierto? Es lo que están diciendo. Ellos se van a contaminar. Ellos van a cometer un acto de impureza, porque eso era la forma en que ellos pensaban. Pero Jesús les dice que no, que así no funciona, que la impureza del corazón, la impureza del hombre no la recibe de afuera, sino que está ¿dónde? Dentro de su corazón. Es decir, que el pecado es un asunto interno, no externo, no es algo que viene y nos afecta a nosotros, sino que es algo que ya está dentro de nosotros, ¿cierto? En palabras más claras, Jesús lo que está diciendo es que el hombre no necesita que alguien lo contamine, porque él ya está contaminado. Es lo que está diciendo Jesús. El hombre peca porque es. El hombre peca porque es. No por lo que hay alrededor, sino porque es pecado. El ladrón roba porque es ladrón. No es ladrón porque roba. ¿Se dan cuenta? Ese es el cambio que hace Jesús en el pensamiento del fariseo. Entonces, eso es importante porque los fariseos, la, ma- la, la mayoría de los que eran fariseos pensaban de esta manera. Y como los fariseos pensamos, desafortunadamente hay muchas personas que piensan igual al fariseo. La mayoría de las personas ven el pecado solo como una conducta externa, como algo que hacemos, ¿no? Entonces ven el pecado como algo que hacemos, pero la Biblia nos enseña que el pecado es algo que está en el corazón. Es decir, es nuestra manera de pensar, nuestros deseos, lo que está dentro de nosotros. Y eso es importante porque por eso Jesús enseñaba que una persona, aun cuando no mate a la otra, miren lo que decía Jesús, aun cuando no mate a la otra, con el solo hecho de sentir rencor hacia ella, ya la mató en su corazón, porque el pecado es un asunto del corazón. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos cumplían toda la ley, entre comillas, externa. Es decir, ellos decían, yo no robo, no mato, ¿cierto? No hago esto, no hago aquello, ¿sí? Ellos podían hacer una lista y decir, mm, como dijo el joven rico, ¿recuerdan? Que Jesús le dijo, le dice el joven rico a Jesús, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos, ¿no? Y él dice, ¿qué dijo él? Dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que está diciendo él? Él pensaba de la misma manera. Él estaba diciendo, pues yo no he adulterado con nadie, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Él estaba hablando de todo lo que uno no hizo físicamente. Pero Jesús dice que él no es libre de pecado porque el pecado está ¿en dónde? En su corazón, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia. Entonces el fariseo podía parecer muy limpio, y fallaba en confiar en esa limpieza externa, cuando en realidad en su corazón había pecado. En su corazón había pecado y nosotros debemos cuidarnos de eso. Y como la gente entiende mal el concepto de pecado y lo ve solamente como los actos que cometemos, pues entonces es necesario que nosotros les enseñemos, como parte de los primeros puntos que ellos deben entender, qué es el hombre y qué significa que sea un pecador, ¿no? Eso es muy importante dentro de lo que nosotros enseñamos. El fariseo veía solamente la parte externa. Jesús descubrió su corazón mostrando que en ellos hay pecado. ¿Ustedes recuerdan cómo decía Jesús acerca de los fariseos? Que eran como sepulcros blanqueados. Miren lo que dice el Señor. Es decir, por fuera, ¿cómo se veía? Limpios, pero por dentro estaban muertos. Entonces, de esos se trata el Evangelio. El Evangelio descubre el corazón, porque es ahí donde está el pecado. Uno puede ser muy moral, puede parecer muy correcto en muchas cosas, pero la realidad es que los hombres, ¿cierto? Todos nosotros, dentro de nuestro corazón somos pecadores. Unos redimidos y otros que no están redimidos. Entonces, eso es muy, muy importante y esta doctrina y esta cosas que aprendemos, no debemos dejarla solamente como, esto es como una clase de religión y está allí reservada
Cuando nos pregunten, no, esto tiene que aplicarse a nuestra vida, tenemos que verlo así. Por ejemplo, jóvenes, ustedes que están creciendo, yo les pregunto, con esto que estamos diciendo, ¿debemos confiar en todo el mundo? ¿Qué dicen ustedes? No, porque la Biblia nos enseña que el hombre es pecador. Desconfiemos. No se trata de estar mirando a todo el mundo con desconfianza, no se trata de eso, pero sí debemos saber que el corazón del hombre es pecaminoso, que muchas personas nos van a ofrecer cosas que parecen muy buenas para nosotros, pero que en realidad no es, en su corazón que hay maldad. ¿Eso es la excepción a la regla o eso es lo normal que dice la Biblia? Eso es lo normal. El humanismo enseña todo lo contrario. El humanismo dice, todo hombre es bueno, en esencia, ¿no? Todo hombre es bueno, pero la Biblia dice que todo hombre es pecador. Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque esa es la realidad, mis hermanos. Si fuera como el humanismo dice, el noticiero sería muy diferente, ¿no creen ustedes? Hablarían es de las virtudes de nuestros gobernantes, de todas las bellezas que hicimos en un día. Ese sería el noticiero, sería maravilloso. Pero ¿qué es las noticias? Robos, fraudes, atracos, de todo, ¿cierto? Porque el corazón del hombre es pecador. Entonces, eso es importante. Por eso es importante enseñar este tema del hombre. La Biblia identifica el pecado como la causa o la raíz del problema que está en el corazón del hombre. Y es decir, cuando hablamos del corazón estamos hablando de la parte más interna de su ser, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la que debemos predicar acerca de qué es el hombre, porque el hombre es un pecador y la gente necesita entender qué es el pecado. La tercera razón es por las soluciones erradas. Mis hermanos, si nosotros diagnosticamos mal la enfermedad, también diagnosticaremos mal la cura, ¿cierto? Si el hombre no entiende cuál es su problema, que es el pecado, pues tampoco entenderá cuál es la solución. Entonces, hoy en día, nosotros vemos que hay muchas soluciones para las realidades del hombre, ¿no? Hoy en día vemos la corrupción, vemos muchas cosas en el mundo y la gente dice, ¿qué hacemos? Y como que cada quien da una respuesta, cada quien tiene una solución, unos optan por el moralismo, otros por la religión, otros por un sistema político, otros incluso por la tecnología. Hay quienes anhelan que un día nos gobierne una inteligencia artificial que se llama justa, ¿no? Entonces, todo esto son soluciones humanas. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la solución para el hombre? Que solamente hay una solución y esa es Cristo. Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 lo dice muy claramente, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando la Biblia nos habla de la salvación, no está hablando solamente de la eternidad, recordemos que hemos hablado acerca de eso, ¿cierto? Sino de nuestra vida. Nuestra vida es un caos y nos va a dañar, nos va a lastimar, a menos que Dios nos salve de nosotros mismos, de nuestros pecados, de nuestras maneras equivocadas de vivir. Entonces, la única solución para el hombre es Cristo. Por eso, mis hermanos, el mensaje de la iglesia no es psicología. El mensaje de la iglesia no son terapias. Nosotros no hacemos terapia. Tampoco moralismo ni conductismo. Cosas que de pronto pueden ayudar en algún área a la vida del hombre, pero no pueden solucionar el verdadero problema. El verdadero problema del hombre es el pecado y el único que puede obrar en el corazón de un hombre contra ese problema es Cristo. Entonces, ¿el mensaje de la iglesia cuál es? Jesucristo. Ese es el mensaje de la iglesia. Jesucristo, el único que puede traer solución definitiva al verdadero problema del hombre. Amén. Entonces, esas son las razones por las cuales este tema es importante. Y ahora vamos a lo que es el tema que vamos a enseñar, que es ¿qué es el hombre? Esta es la parte que vamos a enseñar a las personas nuevas que vamos a discipular. Entonces, continuamos con la lección 3. El título es ¿qué es el hombre? Y cuando hablamos acerca del hombre, pues hay muchas preguntas que son muy importantes y que dependiendo de la respuesta definen la manera en que vivimos. Por eso es importante entenderlas, porque dependiendo de la manera en que nosotros respondamos estas preguntas, pues así mismo vivimos. Preguntas como ¿qué es el hombre? ¿Quién creó al hombre? ¿Cuál fue el propósito para el que fue creado el hombre o por el que el hombre está aquí en la tierra? ¿Para qué estamos aquí? Esas son preguntas importantísimas que se hace todo hombre, que se hacen las personas y que
necesita una respuesta eh, específica, una respuesta cierta. Ahora, muchos han tratado de responder a estas preguntas con diferentes maneras de pensar, diferentes ideologías, teorías incluso ingeniosas, porque hay que reconocer que son ingeniosas. Pero la respuesta correcta a todas estas preguntas las tiene el Creador, ¿no? Dios nos creó, Él nos creó a nosotros. Por eso el que tiene la respuesta es el que nos creó a nosotros, el que nos diseñó. Y por eso vamos a estudiar este tema de el hombre. ¿Qué es el hombre? Y vamos a hacerlo a través de 3 puntos sencillos. Vamos a estudiar este tema a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios. El primer punto es es la creación. A la pregunta ¿qué es el hombre? Tenemos que responder que el hombre es creación de Dios, ¿no? Es creación de Dios. Así lo enseña la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, dice la palabra del Señor. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Entonces vamos a ir haciendo algunas preguntas con respecto, con respecto a lo que vamos estudiando. Entonces lo primero que vamos a preguntar aquí en Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, es cómo creó Dios al hombre. ¿Qué dice el texto? ¿Que lo creó? A su imagen, dice así la Biblia. Dice que Dios creó al hombre a su imagen. Otra pregunta que vamos a hacer aquí es, ¿de quién son las plantas, los animales terrestres, las aves, todo lo creado, incluso la vida del hombre? ¿De quién es, según el texto que acabamos de leer? De Dios, ¿no? Dios pone al hombre, le da un lugar al hombre, pero la Biblia nos dice que todo esto es de Dios que lo creó. Otra pregunta es, ¿qué lugar le dio Dios al hombre en la creación? ¿Qué lugar le dio Dios al hombre en la creación? ¿Cuál es? ¿Qué dice el texto? Dice muy claramente que Él los puso a reinar, a gobernar, ¿no? Dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar. Así que el hombre fue puesto en la creación como un gobernador, como alguien que gobierna toda la creación. Un lugar privilegiado dentro de la creación. Habían animales, había de todo, y Dios hace al hombre y le dice, ahora usted gobierne sobre todo esto, ¿no? Ahora notemos que en Génesis se nos presenta a Dios como el creador y se nos dice que el hombre fue creado por Dios, nos muestra que fue creado para su gloria. Notemos que en Génesis nos presenta a Dios el creador y al hombre como la creación. Dios es el dueño. Dios, como ustedes pueden ver en ese texto, Dios dispone de la vida del hombre como Él quiere. Él dice, ahora ustedes van a hacer esto, van a hacer aquello, ¿cierto? Él les dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, hagan esto, hagan aquello. Y recordemos que cuando hablamos de Dios, aprendimos que Dios crea al hombre para su propia gloria, que Dios creó al hombre para su propia gloria, que el propósito de nuestra vida no somos nosotros, como muchas veces creemos, no es nuestro éxito personal, no son nuestros logros, el propósito que nosotros tenemos o el con el que Dios nos hizo es Él mismo, ¿no? Es su reino, es su voluntad soberana. Y el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, hablando de Cristo, él escribe en Colosenses 1, 16 y 17, miren lo que dice, porque por medio de él, de Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. El texto nos dice que todo fue creado por medio de Él y ¿qué? Y para Él.
¿En qué estaba pensando Dios cuando nos creó? ¿En quién? En Él. En Él, miren, porque eso es totalmente diferente a lo que uno piensa. Uno piensa que Dios está para uno, pero la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados para Él. Es decir, no es Dios el que nos dice cada mañana, nos dice, bueno, ¿y qué se le ofrece hoy? No, más bien nosotros deberíamos, como fuimos creados para su gloria, deberíamos venir a Él y decir, Señor, ¿y qué se te ofrece hoy? ¿Qué quieres? ¿Cierto? ¿Qué quieres de mí? Mis hermanas, el hombre está puesto para glorificar a Dios, gozando de su ser, como hemos visto, gozando de sus atributos y de una relación correcta de amor y gozo que se manifiesta en la vida práctica de entrega, obediencia y adoración. Así debería ser, ¿no? Así debería ser. Ahora, otro punto clave que encontramos en el relato de la creación, perdónenme un momentico. Otro punto clave que encontramos dentro del relato de la creación es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Si ustedes recuerdan, dice la Biblia que Dios crea al hombre a imagen de Dios, lo creó. Es lo que nos dice el texto. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia habla del hombre no solamente como un cuerpo, ¿no? Como lo entienden muchas personas hoy. No somos solamente una parte material, sino que la Biblia habla de cuerpo y espíritu. Ustedes recordarán que Dios hace al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia, y luego dice que sopla en su nariz aliento de vida. Y ahí es cuando el hombre es un ser viviente. Es decir, el hombre tiene dos partes. Una parte material, que es el cuerpo, y la otra parte es la espiritual, que en la Biblia se nombra como el alma o el espíritu. Es decir, el hombre tiene dos partes y no solamente una. Como solo podemos ver una, hoy en día el materialismo dice que solo hay una, pero la Biblia nos habla de dos. Dios es un ser de comunión y al hacernos a su imagen también nos hizo a nosotros para vivir en comunidad. Si ustedes se dan cuenta, esa es la realidad del hombre. El hombre no, prácticamente no puede vivir solo. Él necesita tener relación con demás personas, con otras personas. La imagen de Dios también incluye la moralidad. La Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno. Dios lo hizo, Dios creó al hombre, varón y hembra, con un alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, de rectitud, de santidad verdadera, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón. La Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestro corazón. Es lo que las personas llaman conciencia. Conciencia quiere decir que nosotros tenemos conocimiento, conocimiento de que hay un Dios y conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Miren que hay muchas cosas que no se nos enseñan, pero que nosotros sabemos que están mal. Nosotros cuando hacemos el mal generalmente estamos haciéndolo a conciencia, sabemos porque tenemos una conciencia, ¿no? Entonces, tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón y Dios hizo al hombre capacitado para cumplirla y para ejercer una libertad responsable. Dios hizo hacia el hombre. La imagen de Dios también incluye la autoridad que le dio, como acabamos de ver, Él lo puso a gobernar. Fuimos creados como reyes, como dice el texto que acabamos de leer, o administradores de la creación para cuidarla y para desarrollarla. Dios no dejó todo terminado. Dios nos dio el material para terminar muchas cosas, para hacer muchas cosas. El Salmo 8, versículos 6 al 9 dice así. Este es un salmo precioso y miren lo que dice el salmista viendo la creación. Dice, los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar y y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. El salmista está reflexionando en la creación, en lo maravilloso de la creación, y él exalta a Dios por el cielo, por las estrellas, por todo, y empieza a hablar del hombre. Y dice, y tú lo pusiste sobre todo esto, tú le diste ese lugar, y es lo que nos enseña Génesis. Dios nos dio ese lugar precioso, y esa es la realidad del hombre, que nosotros debemos entender que fuimos creados a imagen ¿de quién? De Dios. Por último, el relato de la creación nos dice, nos muestra, nos enseña
que la vida del hombre tiene sentido únicamente en Dios. Si Dios nos creó, ¿cierto? Si el hombre es creación de Dios, pues el sentido de nuestra vida es Dios. Si ustedes ven en todo lo que acabamos de ver del Génesis, en lo que leímos del Génesis, es Dios el que le da vida al hombre, es de Dios que el hombre tiene vida, que recibe la vida, es de Dios que tiene la salud, es de Dios que recibe el alimento, la dirección, todo lo que tiene el hombre lo recibe ¿de quién? De Dios. Reconózcalo o no, el hombre depende absolutamente de nuestro Dios, del soberano. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, el sentido de la vida del hombre es Dios. Él es la razón de su existencia. Él es el que le da sentido a la vida del hombre, es su creador, Dios. Hemos sido creados con un diseño. ¿Quién nos diseñó? Dios. Hemos sido creados con un diseño. Tenemos algunas características específicas dadas por Dios. Tenemos una dotación de Dios, hombres y mujeres. Tenemos una dotación dadas por Dios. Y la Biblia dice que todo esto lo hizo Dios con un propósito, de una manera específica, con un propósito específico, de acuerdo a su propósito divino, de tal manera que la vida del hombre tiene sentido solamente en Dios, en su propósito y en su voluntad. De resto, pues no, la vida del hombre no tendría sentido. Miren lo que es la verdad de la vida. ¿Por qué hay mucha gente que dice la vida no tiene sentido? Pues porque no tienen ¿a quién? A Dios. Si nos alejamos de Dios, la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque fuimos creados para Él. Él nos diseñó de la forma en que somos para Él. Todo lo que tenemos es para Él. Entonces, cuando no está Él, pues sencillamente la vida del hombre no tiene sentido. El Salmo 119, versículo 73, dice el salmista, tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez de seguir tus mandamientos. Mire cómo el salmista lo entendía tan claro. Si tú me hiciste, si fuimos creados para ti, dice el salmista, pues entonces dame la sensatez para seguir lo que tú dices, porque tú eres el que tienes la razón, tú eres el sentido de mi vida. Lo mismo dice Eclesiastés 12, del 13 al 14, dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es en todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué dice Eclesiastés acerca de la vida del hombre? Que ¿cuál es el todo del hombre? Pues que tema a Dios, que guarde sus mandamientos, que haga lo que Él le ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para Él, somos de Él. El hombre fue creado por Dios para su gloria, fue hecho a su imagen, la imagen del Creador, de tal manera que su vida tiene sentido únicamente en Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces vimos lo que es la creación de Dios. La creación de Dios en cuanto al hombre. Dios creó al hombre. Entonces, a la pregunta, ¿qué es el hombre? Podemos decir, como primer punto, el hombre es un ser creado. El hombre es un ser creado por Dios para su gloria. El segundo punto que vamos a ver es acerca del pecado, ¿no? Si nos preguntan qué es el hombre, pues la respuesta que da la Biblia es, el hombre es un ser creado primero, pero segundo es un ser caído. Y nosotros escuchamos la expresión, el hombre es un ser caído, y uno dice, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué dicen que es un ser caído? Pues cuando hablan de el hombre como un ser caído, se están refiriendo al pecado del hombre en el principio, ¿no? Entonces Dios crea al hombre bueno, lo pone en el huerto, usted recuerda, pero luego viene el segundo punto que se ve importante dentro de la escritura, es la caída. Y esa caída la relata Génesis 2, 16 y 17. Miren lo que dice. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. Y aquí está la primera pregunta. Dios le había dado un mandato al hombre. ¿Qué pasaba con el hombre si desobedecía? ¿Qué pasaba? Moría. Él le dijo, si comes de él, sin duda morirás. Más adelante, Génesis nos sigue narrando acerca del pecado. Dice el
capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Aquí la que está hablando es la serpiente, le está hablando a la mujer. Le dice, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Aquí está la tentación de Satanás, que era la serpiente. Le dice a la mujer que lo que le dijo Dios prácticamente es mentira, que no va a morir si come de ese fruto, sino que será como Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué prometió la serpiente a Eva que pasaría si comían del fruto prohibido? ¿Qué promete? Que serían como Dios, ¿no? Se les abrirán los ojos y serán como Dios, dice, serán como Dios. Y finalmente nos narra Génesis 3 del 6 al 7, dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Amén. Y la pregunta es, después de comer, de comer del fruto, de consumar su pecado, ¿cómo se sintieron ellos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué les dio? Vergüenza. Ellos sintieron vergüenza. Ellos dijeron, ¿estamos qué? Desnudos. Estamos desnudos. ¿Y qué hicieron para remediar esa situación? Dice que se hicieron unos delantales, se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces, este es lo que la Biblia nos narra acerca de la caída, pues todo el texto está en Génesis 3. Obviamente no vamos a poderlo leer todo, pero leímos como las partes esenciales. Ahora, Dios le había dado al hombre un mandato y lo que hace el hombre es violar ese mandato. Y lo que sucede después de violarlo es que ellos sienten vergüenza. Cuando escuchan a Dios se esconden. Es decir, ellos se dan cuenta que eso que prometía la serpiente era cierto o no era cierto. Era falso. Ellos se sienten engañados. Incluso la expresión de el hombre cuando Dios le habla y le confronta es, o de la mujer más bien, la mujer dijo, la serpiente me engañó. O sea, miren cómo ella no sintió que la serpiente le cumplió, no. Ella dijo, la serpiente me engañó, yo comí, ¿cierto? Ahora, esto es importante porque después de que ellos comen el pecado, pues están hablando de las consecuencias. Nosotros vemos en el relato de Génesis cómo la consecuencia del pecado viene a ser la maldición. Entonces, de esto se trata que el hombre cayó. Entonces, si nosotros preguntamos qué es el pecado, pues seguramente la respuesta más sencilla, la que vamos a conseguir en todo lado, es que el pecado es desobedecer a Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Es desobedecer a Dios? Claro que sí. Fue precisamente eso lo que hicieron, ¿no? Desobedecieron a Dios. Y aunque es cierto esa definición, en realidad el Antiguo Testamento usa algunas palabras, obviamente hebreas, porque el Antiguo Testamento está en hebreo, para referirse al pecado, que nos dan una dimensión más profunda de lo que es el pecado. Y es lo que vamos a ver en este segundo punto. Vamos a ver qué es el pecado según las Escrituras, ¿no? ¿Qué fue el pecado del hombre? El Antiguo Testamento usa varias palabras hebreas para referirse al pecado y hoy estaremos viendo tres de esas palabras que reflejan los diferentes aspectos del impacto del pecado original en la vida del hombre. Entonces, vamos a ver esas palabras. La primera palabra que vamos a ver es la palabra pesha, que significa rebeldía. Significa rebeldía. Esta palabra la usa, nosotros vemos nuestras Biblias y nosotros en español solamente leemos pecado o leemos, a veces lo traducen como iniquidad, ¿sí? Pero esa palabra, ¿qué significa? ¿Por qué Dios no siempre usó la misma palabra? En muchas Biblias siempre se dice pecado y punto. Pero ¿por qué Dios en el original no usó la misma palabra? Porque cada una de esas palabras tiene un significado diferente y nos hablan de lo mismo, del pecado. Entonces, esas palabras están allí en la escritura y por eso vamos a estudiarla. La primera palabra dijimos que es pesha, que significa rebelión, transgresión, una transgresión deliberada, es decir, intencional, la ruptura de un pacto,
la sedición contra una autoridad, es decir, yo me rebelo y no hago caso, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir esa palabra, rebelión. Y hemos visto que el hombre fue creado para la gloria de Dios, para gozar de su ser, de sus atributos, de una relación correcta de amor y gozo que se manifiesta en una vida práctica de entrega, obediencia, adoración. Pero el pecado de Adán y Eva fue fundamentalmente una rebelión contra su creador. Es decir, hasta aquí en la Biblia usted encuentra que todo funcionaba, marchaba, pero cuando el hombre hace esto, pues entonces vemos que hay una ruptura, hay un problema, es un evento catastrófico lo que pasa aquí, ¿no? Cuando el hombre cae. Y la decisión de comer del fruto fue una elección voluntaria de rechazar la soberanía de Dios y de buscar ser como Dios, ¿cierto? Ese fue la tentación del diablo. Y seréis como Dios. Ustedes van a ser como Dios, ¿no? Entonces, eso es importante porque la expresión pesha no habla de un error accidental, ¿no? Nosotros podemos cometer un pecado por error, ¿no creen? Uno podría pecar por error, ¿cierto? Pero la palabra pesha no habla de un pecado por error, sino habla de algo que deliberadamente se hizo. Usted sabía lo que no se debía hacer y lo hizo. Sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Es trazar una línea y cruzarla a propósito. Es un rompimiento de la relación con la autoridad. Y eso fue lo que pasó ahí. David en el Salmo 51 usa esa expresión en el versículo 1. Él usa esta expresión, que es una de las más fuertes que vamos a ver hoy, para confesar su pecado. ¿Recuerdan qué hizo David? Cometió adulterio con Betsabé, ¿recuerdan? Una mujer que estaba casada y para solucionar su problema, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Para que el marido no lo matara a él cuando supiera, entonces él antes mató al marido, ¿cierto? Eso fue lo que hizo David. Y cualquiera en una iglesia se escandalizaría de lo que hizo David porque realmente fue un crimen muy terrible. Y lo que hace David cuando él confiesa su pecado en el versículo 1 del Salmo 51, dice la palabra del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Y esa palabra pecados que usa allí David es la que estamos viendo nosotros aquí, pesá. ¿Y qué es esa palabra pecado? Pues David admite que no fue un desliz. Miren que David no está diciendo, yo no sé qué me pasó, Señor, perdóname. No entiendo. Yo estaba normal un día y yo no sé cómo caí en este pecado tan terrible. ¿Sí dice así David? No, él dice, perdóname porque lo que yo hice fue intencional. Porque lo hice con deseo de hacerlo, sabiendo que no debía hacerlo, sabiendo que era una mujer casada, sabiendo que estaba mal, yo lo hice. Miren que él no le echó la culpa al diablo, no, nada de eso. Él dijo, yo lo hice, yo tengo la responsabilidad. David admite que no fue un desliz, fue un acto de decisión contra el gobierno soberano de Dios. Y eso es lo que nos dice esa palabra. Entonces, la primera palabra que nos muestra la Biblia es rebelión. Eso es lo que es el pecado. Entonces, miren que no es un descuido, no es un desliz ni nada de eso. No podemos enculpar al diablo, ni el hombre puede decir, es que fue culpa de mi esposa, ni la esposa debería decir, fue culpa de mi esposo. No, debemos asumir nuestra responsabilidad. Luego, la segunda palabra que usa en la Biblia para hablar de pecado, en el Antiguo Testamento, es la palabra abon. Es la misma palabra que del perfume, sí, pero no vayan ustedes a pensar mal del perfume, porque lo del perfume es un idioma diferente al hebreo, ¿no? No falta el místico que no vuelve a aplicarse esto, no, 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 no. No, esta palabra avon es también pecado y significa perversión o torcedura y se refiere a la distorsión del carácter que causa el pecado, la distorsión del carácter. Entonces, avon significa perversión, torcedura. Es decir, no se trata simplemente de un acto externo, es decir, del robo, la mentira, el adulterio, sino de la inclinación torcida que hay dentro del hombre que lo lleva a hacerlo, ¿no? Hemos visto que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero la Biblia enseña que la consecuencia inmediata del acto de rebeldía
de Adán, del hombre en el huerto de Adán y Eva, produjo la corrupción de la naturaleza humana. Es decir, miren, esto es lo que llamamos pecado original. Que cuando el hombre pecó en el huerto, eso le afectó no solamente a él, sino a toda su descendencia, todos los hombres. De ahí para allá, desde Adán en adelante, su corazón como es pecador, su naturaleza como es corrompida. De eso nos habla Abod. Romanos 5:12, Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a quienes, a todos, porque todos pecaron. Miren, el pecado trajo muerte. ¿Qué había prometido Dios? El día que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que sí. Pablo dice que así fue. Pablo dice que el hombre murió y que a partir de ese momento el hombre empezó a ser un hombre corrompido, muerto en sus delitos y pecados. La imagen de Dios no desaparece. Ojo, cuando el hombre peca, la imagen de Dios no desaparece de él. Nosotros podemos ver esto en la Biblia, pero sí queda corrompida. Por eso esa palabra, Abod, es la condición heredada, resultado del pecado original. Cuando hablamos de Abod, estamos hablando de esa condición heredada que es resultado del pecado original. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo visible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, claramente Pablo está identificando al hombre como alguien que está muerto, que es pecador. Le está hablando a los cristianos y les dice, ustedes antes eran así. Antes estaban como el resto de los hombres en su pecado, muertos, les dice, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Nosotros vemos en la Biblia que el hombre es creado, pero también está caído. El Salmo 51, recordemos a David confesando su pecado, él usa también esta palabra. Miren, no solamente usa pesha, sino que también usa abon. ¿En dónde? En el versículo 5, el Salmo 51:5. Dice el Salmo 51:5, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Esa palabra pecador es la palabra abon. Él está diciendo que él peca de nacimiento. Él está hablando de la corrupción de su naturaleza. Y eso es tremendo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento uno lee el Salmo 51, si ustedes lo estudian, es muy teológico, porque él lo que hace es recitar la doctrina bíblica acerca del pecado. Él está diciendo, yo tengo una naturaleza corrompida, corrupta, yo soy pecador, ¿no? Ahora, lo que está diciendo, o lo que nos dice esa palabra, es que no se trata solo del acto del adulterio. David no solo está hablando del acto del adulterio, del asesinato que cometió, sino que él habla de la inclinación interna torcida. Es decir, él está diciendo, es que yo soy malo, yo soy pecador, le está confesando a Dios. Desde la caída del hombre es un pecador de nacimiento, y eso es una manera preciosa como David se expresa, ¿no? En este salmo. Él prácticamente le está diciendo, Señor, yo soy un pecador de nacimiento. Señor, perdóname, es lo que soy. Y por eso Jesús enseñaba que una persona, aunque no haya cometido un asesinato, con el solo odio que siente la otra persona, ya lo mató, ya lo asesinó en su corazón. Porque el pecado es un asunto del corazón, de que el corazón del hombre está mal, está corrompido. Está corrompido. Y eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que es la palabra abon. Ahora, otra palabra que nos enseña que está en el Antiguo Testamento con la que se traduce el pecado es la palabra shatat, que significa fracaso, errar al blanco, fallar en alcanzar una meta, fallar en alcanzar una meta.
significa fracaso, errar al blanco, fallar en alcanzar una meta. Entonces, el fracaso es la expresión práctica diaria de la corrupción que hay en nuestro corazón, es decir, del árbol, ¿sí? La expresión eh, física de lo que pasa por mi corazón corrompido es mi fracaso. Que Dios me dice no robe y yo robo, ¿cierto? Que Dios dice no mienta, pero yo miento. Entonces esa expresión física es el shatat, o lo que nosotros podríamos denominar pecado realmente, ¿no? O sea, la práctica del pecado, el hacer lo malo. Hemos dicho que el hombre fue creado con un diseño divino, Dios lo diseñó, con unas características y una dotación específica de acuerdo al propósito divino, de tal manera que la vida del hombre tiene sentido solamente en Dios, en su propósito, en hacer su voluntad, pero el pecado es el fracaso del hombre en alcanzar la meta, en dar al blanco, en hacer la voluntad, en seguir el propósito. Imaginémonos un arquero que dispara al punto, pero le da por allá un árbol, ¿cierto? Eso es lo que significa esta palabra. Y podríamos nosotros llegar a pensar que el pecado es solamente mm, violar prohibiciones, ¿no? Violar prohibiciones. Ustedes leen los mandamientos, aparecen en negativo. ¿No? Dice, por ejemplo, no matarás, ¿cierto? Entonces, como vemos los mandamientos en negativo, no cometerás adulterio, nosotros podemos llegar a pensar que son prohibiciones y solo son prohibiciones, pero Jesús cuando enseñaba mostraba claramente que cada uno de esos mandamientos de Dios no solamente era una prohibición, sino también era una invitación a hacer algo, a darle al blanco, ¿no? Era una invitación a darle al blanco. Por ejemplo, el mandamiento no matarás no era solamente, no se cumplía solamente no matando a una persona físicamente, sino que se cumplía amando a mi prójimo. Yo no mato cuando amo a mi prójimo. Es lo que enseñaba Jesús, el mandato no robarás, no solamente se cumple no tomando lo que no es mío, sino también siendo generoso con mi prójimo. Entonces, siempre el pecado no es solamente que no hice algo, sino que, perdón, no es solamente que hice algo que no debía, sino que es algo que yo hice que va en contra de la voluntad de Dios, que es algo que yo no debía haber hecho, que la Biblia enseña que debía haberlo hecho. Es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, si recordamos este término para pecado, evitamos creernos buenos. Evitamos creernos tan buenos que nos volvamos legalistas, ya que todos fallamos en que no hacemos la voluntad de Dios como Dios nos ha mandado. Ninguno de nosotros puede hacer la voluntad de Dios como Él nos ha mandado por lo que acabamos de ver, por el árbol. Siempre fallamos, siempre erramos, debido a que nuestra naturaleza está corrompida. Somos incapaces de alcanzar el blanco, la marca de santidad de Dios. Ninguno la puede alcanzar. Los fariseos pretendían poderla alcanzar, pero la realidad es que Jesús los llamó como hipócritas. Así le llamaba, hipócrita, porque ninguno puede a causa de la corrupción que hay en nuestro corazón. David también usa esta expresión, por eso les digo que David es muy doctrinal en su oración. Él también usa esta expresión para hablar de su pecado, para confesar su pecado que había cometido. En el Salmo 51:2, él dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Purifícame de mis pecados. Aquí sí ya está hablando del pecado específico, del adulterio, del asesinato, de esa manera en que vemos aquí el pecado. David tiene un llamado de Dios a servirle, a glorificarle. David también es un hombre casado que debe honrar a su esposa, que le debe fidelidad a su esposa. David es un rey que debía ser ejemplo como rey para el pueblo, pero en todo esto él falla. Él comete una falla estrepitosa, de tal manera que públicamente se dan cuenta todo el mundo que él erró al blanco. Debía mantenerse fiel a Dios, fiel a su esposa, fiel al llamado que le dio como rey, pero él aquí cae estrepitosamente y aquí se refiere otra vez a la acción concreta, al fracaso del deber cumplido. Fracasó en cumplir con su deber. Y esa es la realidad de la vida del hombre, mis hermanos. Esas tres palabras
es la realidad de la vida del hombre. El pecado, mis hermanos, el pensamiento egoísta o el acto de ira, el pecado que sea que nosotros cometamos, es un fracaso a lo que nosotros deberíamos hacer. Deberíamos hacer lo correcto, pero fracasamos. Y estos son actos que son resultados inevitables de la corrupción que hay en nuestro corazón, de que somos pecadores, ¿cierto? Que se introdujo, ese pecado se introdujo a causa de la rebelión de nuestros padres, de Adán y Eva, de el pesar de Adán y Eva, de la rebelión que ellos cometieron al principio. Así que de eso se trata el pecado. El pecado no es simplemente una desobediencia a Dios, sino que va mucho más allá, y por eso Jesús nos habla del pecado de la manera en que nos habla. Por eso David confiesa el pecado con 3 palabras diferentes, porque él está hablando acerca de esas 3 cosas que nos están mostrando las Escrituras, de la rebelión que hay en nuestro corazón, de nuestra naturaleza corrompida y de los actos que cometemos que van en contra de nuestro Dios. Y con esto vamos al tercer punto que vamos a ver hoy, que es la necesidad de redención. Si nosotros entendemos esto de esta manera, mis hermanos, pues tenemos que decir que el hombre necesita redención. No solamente la redención es una opción, sino que es la necesidad del hombre. La redención no es solamente una opción, sino que es lo que necesita el hombre. No hay nada que pueda reemplazar la redención. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, vamos a ver un texto que es el Salmo 51. David sigue en su confesión, en el versículo 3 y 4 dice: pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dice, que tu juicio contra mí es justo. Esta es una confesión preciosa, ¿no? La pregunta es, ¿se hace responsable David de su pecado, sí o no? ¿Qué dice? Sí, él se hace responsable, reconoce su rebelión. Él dice: yo lo hice mal, yo pequé contra ti, y que tú me castigues sería ¿qué? ¿Qué dice él? Justo, sería justo. La siguiente pregunta, él sigue confesando su pecado, y en el versículo 7 dice: purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. La pregunta es, ¿qué necesita David para quedar limpio? La obra de Dios. Se dan cuenta que David no está diciendo, yo me limpiaré, Señor, te prometo que me limpiaré, te lo aseguro, Señor, perdóname esta y yo me limpio, ¿sí? No, él dice: Señor, purifícame de mis pecados. Sí, si tú no lo haces, yo no voy a poder quedar limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Necesitamos de Dios para ser purificados, sí o no? Necesitamos de Dios. Otra pregunta, ¿quién puede quitar las manchas del pecado de David? ¿Quién las puede quitar? Solamente Dios. Solamente Dios puede quitar las manchas del pecado de David. Y el Salmo 51, 9 al 10 dice: no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. La pregunta es, ¿qué es lo que pide David a Dios que cree de nuevo? Un nuevo corazón, es lo que él pide, ¿cierto? Él dice: Señor, crea en mí un corazón limpio, crea en mí un corazón limpio. Esto es muy interesante porque el que lo está exponiendo, el que está hablando de esto, el que está confesando así es David, antes de que viniera Cristo. Y miren cómo está hablando David. Ahora vamos a hablar acerca de la necesidad de redención. Las definiciones que acabamos de ver acerca de lo que es el pecado del hombre dejan claro la necesidad de la redención en Cristo que vimos cuando hablamos del Evangelio. Recuerden que ya hablamos del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en este último punto. ¿Por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué es necesaria la redención para el hombre? Hay 3 razones por las que el hombre necesita redención. La primera de ellas es que necesitamos redención porque somos responsables del pecado. Porque somos responsables del pecado. Como acabamos de ver en el Salmo
somos responsables del pecado. Si, como dice la sociedad actual, el pecado fuera solamente un problema de crianza, ¿cierto? Porque algunos dicen que ese es el pecado, es un problema de crianza, o que es un problema del ambiente, de la cultura, o de baja autoestima. ¿Se han escuchado? Ah, es que él es así porque cuando niño sufrió, su papá lo trató muy duro, entonces por eso es que es un asesino terrible, ¿cierto? Tratan de culpar ya sea a la sociedad, a la crianza, a lo que sea. Si fuera así, mis hermanos, el hombre no sería responsable sino víctima. El hombre no sería responsable sino víctima. Porque sencillamente lo corrompió esto o aquello, ¿cierto? Pero él no es corrompido. Pero como la Biblia establece que el mal brota de nuestro propio corazón, de nuestra voluntad, de nuestro agón, de nuestra pesha, eso nos hace responsables moralmente y culpables delante de Dios. Es decir, somos nosotros, no es otra persona, no es el diablo, no es la sociedad, somos nosotros. ¿Quién es el corrompido? El hombre. Somos corrompidos. Apocalipsis 20, del 11 al 12, dice la palabra del Señor, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no se encontraron en ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Entonces aquí nos muestra el juicio final, cuando tendremos que dar, ¿qué? Cuentas, cuando tendremos que dar cuenta. Y lo que nos dice la Biblia es que el hombre va a tener que dar cuentas de sus hechos que están registrados en los libros. Es decir, las acciones del hombre requieren que el hombre responda por ellas, y es lo que nos enseña la Escritura. Nosotros respondemos por las acciones. La raíz del mal está en la persona, en el corazón, lo que significa que la persona es la fuente y por lo tanto justamente responsable de sus transgresiones. Y esa es la responsabilidad que tenemos los hombres y que valida la necesidad de justicia de Dios. Es decir, el hombre haría mal no castigándonos, porque somos, ¿qué? Pecadores. Como un juez haría mal no castigando al criminal, así Dios haría mal no castigándonos, no haciendo un juicio. Viene un juicio y el hombre va a ser responsable de sus actos. Entonces la responsabilidad humana es lo que hace que el evangelio no sea simplemente una opción, sino una necesidad vital. Nosotros hemos pecado y solamente el evangelio ofrece al hombre arrepentimiento, ofrece redención, mis hermanos. Necesitamos la redención del evangelio. Ahora, ese es el primer punto. Necesitamos redención porque somos responsables del pecado. Pero ¿por qué más necesitamos redención? Necesitamos redención porque no hay una solución humana. No hay una solución humana. Si el pecado fuera simplemente un problema de malos hábitos, pues lo podríamos corregir, ¿no creen? Les enseñamos buenos hábitos y solucionados, ¿sí o no? Si fuera falta de información, pues sencillamente les enseñamos, les informamos y solucionado. Pero mis hermanos, las soluciones humanas en realidad son insuficientes. La realidad, mis hermanos, es que debido a que el problema afecta nuestra naturaleza, nuestra voluntad y nuestras acciones, no hay en los recursos humanos, no hay en el hombre la capacidad de solucionar este problema. Toda solución humana es insuficiente. Terapia, psicología, moralismo, religión incluso. Es decir, todo lo que el hombre puede hacer para solucionar esto no es suficiente porque esto involucra todo el ser del hombre. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, dice la palabra: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Claramente el texto nos está hablando acerca de que el fruto corresponde ¿a qué? A la naturaleza del árbol, ¿cierto? Es decir, usted no recoge limones de un árbol de mangos. Y lo que está explicando el Señor es lo que acabamos de decir, que el problema del hombre no es solamente el fruto es la consecuencia, ¿cierto?
Pero el problema del hombre es que es malo. ¿Cómo son sus acciones? Malas. Incluso las buenas acciones. El Antiguo Testamento dice que la justicia del hombre son como un trapo de inmundicia. Es decir, ni siquiera las buenas obras son algo bueno. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malo, es corrupto, es lo que dice la Biblia. Es decir, las soluciones humanas como el moralismo, el conductismo, la religión como un mero ritualismo, por ejemplo, todas esas soluciones fallan porque abordan la parte externa del problema, no el núcleo. Tratan de cambiar el fruto del árbol sin cambiar el árbol. Y uno puede esforzarse, pero la realidad es que el hombre no se puede cambiar a sí mismo. La naturaleza interior del hombre está torcida, como lo acabamos de ver, y está presente allí. La mentira simplemente si usted cura la mentira, por ejemplo, de una persona, si una persona deja de mentir, yo les pregunto, ¿ahí se acabó su pecado? No. Hay mucho más que eso, ¿no? Y puede que uno deje de mentir, pero cambia la verdad, ¿no? Acomoda la verdad. Es decir, nosotros los hombres somos pecadores y por un lado, por el otro, pues por alguno pecamos. Entonces, necesitamos el evangelio porque no hay una solución humana, no hay otra cosa que pueda cambiar al hombre. Y finalmente, necesitamos de la redención de Cristo en el evangelio porque es la única solución. Solamente el evangelio es la solución. Dice Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvados. Solamente Cristo es la salvación para el hombre. Solo el Evangelio resuelve el problema legal de la rebeldía que acabamos de ver con la justificación y la expiación que Cristo hace o que Cristo hizo en la cruz al dar su vida en pago por los pecados. Solamente el Evangelio tiene esa realidad. Solamente en Cristo podemos ser limpiados de ese pecado legal que tenemos por nuestra rebeldía. Ahora, solamente el Evangelio resuelve el problema del corazón pecaminoso del hombre a través de la regeneración, del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo crea en nosotros un corazón nuevo, lo que pedía David. ¿Recuerdan? David decía, Señor, aquí no hay solución, yo soy pecador de nacimiento. La única solución es que tú crees en mí un corazón nuevo. El Evangelio es eso, es Dios creando un nuevo corazón. Mis hermanos, esa es la respuesta. El Espíritu Santo crea un corazón nuevo dentro de nosotros, mis hermanos. Y el Evangelio también es la solución para los pecados del hombre, porque ofrece la santificación. La santificación es el proceso continuo donde por el poder del Espíritu Santo somos transformados a la imagen de Cristo y aprendemos a dar al blanco. Aprendemos a dar al blanco. Es a través de la obra de redención que nosotros somos santificados para poder dar al blanco, para cumplir el objetivo de glorificar a Dios, de obedecerle, de temerle, de honrarle. Y eso es todo lo que pidió el salmista. El salmista dijo, borra mis rebeliones, justificación. El salmista dijo, lávame de mi maldad, regeneración. El salmista dijo, crea en mí un corazón limpio. Y esa es la regeneración y la santificación obrando en el hombre. Mis hermanos, el hombre, lo que podemos concluir de todo lo que hemos hablado es que el hombre es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios para la gloria de su creador, cuya vida tiene sentido únicamente en Dios. Esa es la realidad. Nuestra vida tiene sentido únicamente en Dios. El hombre también es un ser caído que se rebeló contra Dios, que corrompió su naturaleza y que fracasa en cumplir el propósito para el cual fue creado por Dios. Y el hombre también es un ser necesitado, ¿no? Un ser que necesita el Evangelio, el único que le puede traer justificación, regeneración y santificación. Mis hermanos, eso es lo que enseña la Biblia acerca del hombre. Y yo les invito a que terminemos este tiempo orando al Señor,
agradeciéndole por su evangelio, por su palabra, por esto que nos ha enseñado, que a pesar de que nosotros pecamos y fuimos rebeldes y Dios, pudiendo habernos juzgado inmediatamente y condenados a todo, Él ha dado a su Hijo unigénito para redimirnos. Él es la única salvación del hombre. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente el nombre de nuestro Cristo. Amén. Así que vamos a orar al Señor, a pedirle que nos perdone nuestros pecados, que nos ayude, que limpie nuestro corazón. Les invito, queremos. Amado Señor y Salvador, te damos gracias por este precioso tema que tú nos has enseñado acerca del hombre. ¿Qué es el hombre? Tú nos has enseñado que es una creación tuya. Gracias por habernos creado a tu imagen, por habernos dado ese lugar de autoridad y habernos dado el privilegio de estar, Señor, en esa posición que tú nos diste cuando nos creaste, de habernos hecho a la imagen de Dios. Gracias, Señor, por hacernos a tu imagen. Hoy también te agradecemos, Señor, por tu misericordia, porque cuando fuimos rebeldes, cuando pecamos y fuimos rebeldes, cuando corrompimos nuestra vida, nuestra naturaleza con el pecado, cuando abiertamente nos rebelamos, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y has dispuesto redención para nosotros los hombres. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio, que es el único que puede solucionar nuestra vida, nuestra situación, es el único que puede salvarnos, Señor. Queremos hoy agradecerte por el precioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y te pedimos, Señor, cada día ayúdanos a conocerte más, a conocer tu palabra, tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, transforma nuestro corazón, límpianos, como decía el salmista, lávanos más y más de nuestra maldad, renueva en nosotros un corazón limpio, líbranos de nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a dar en el blanco, como nos enseñabas hoy. Señor, solo por tu gracia el hombre puede dar en el blanco. Solamente por tu gracia podemos honrarte, glorificarte, obedecerte, temerte, Dios mío, solamente por tu gracia, Señor. Así que te bendecimos en esta preciosa mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.